noches, hermanos. Los saludo con la paz del Señor una vez más. Le doy las gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Me presento. Soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Ahora le invito a que cierren sus ojos. Vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de apartar su tiempo para escuchar esta palabra de bendición y de edificación. Padre, sabemos que hoy estamos congregados a través de las redes sociales que son de bendición para nuestras vidas y a través de tu Santo Espíritu también, Padre amado. Por eso te damos gracias. También, Padre, te pido que hoy tu Santo Espíritu esté obrando en la vida de mis hermanos, que toque los corazones, Padre amado, que hagas todo nuevo, Padre Celestial. Que ellos estaban esperando una respuesta, una palabra tuya, Padre amado. Hoy sea de bendición para ellos este mensaje. También ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra de este tiempo que apartamos para escuchar tu palabra de bendición, lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. Te doy gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 23. Si alguno lo tiene, puede estar buscando. Dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 23. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebelde al mandamiento de Jehová, vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. La palabra de Dios nos cuenta que llegado su momento dice que Moisés estaba presto para presentarse delante del Señor, apartarse del pueblo, estar con Dios. Y dice la palabra del Señor que él empezó a recordarle la ley y a pasar todo lo que había acontecido en esos 40 años que ellos tuvieron en el desierto después del cautiverio de Egipto. Y es lo que Dios hoy quiere mostrarnos, quiere recordarnos las promesas que Él hizo en su momento para nuestras vidas. Y también hoy nos quiere marcar algo muy importante que muchas veces nosotros menospreciamos, y es cuando no obedecemos al Señor, cuando nos quedamos estancados directamente. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice, volvemos a leer en el versículo 23 de Deuteronomio capítulo 9, versículo 23 dice: Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea, diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebelde al mandamiento de Jehová, vuestro Dios, y no le creísteis ni obedeciste a su voz. Cades Barnea es en el momento, si se puede decir, en la frontera antes de entrar a la tierra de Canaán. Cuenta la palabra de Dios que llegado su momento dice que Moisés, por orden de Dios, manda a 12 espías, si podemos decirlo, uno de cada tribu, dice, y en esos iban Josué y Caleb. Y ellos fueron a recorrer la tierra, dice, de Canaán, a ver si la tierra es de bendición, si podían habitarla. Tenían que ver ellos con sus ojos y Dios la iba a entregar en sus manos. Y dice que tuvieron 40 días ellos explorando la tierra. Y cuando vuelven dice que traen el fruto de la tierra, un racimo de uvas entre 2 personas, porque de tan grande que era la bendición, los frutos de esa tierra. Y dice que llegado su momento, la palabra de Dios dice que eran 12 los siervos que fueron. Y los 10 dice que primeramente vinieron con mala fe, si podemos decirlo, a querer apagarle la fe a los demás. ¿Por qué? Porque ellos vinieron negativamente. Dice que le dijeron que había los hijos de Aná, que eran gigantes en su momento. Era imposible, tenían miedo estas personas. Y dice que el pueblo le escuchó primeramente a las personas que vinieron a desanimar al pueblo. Y eso es lo que Dios no quiere que hagamos hoy, que no escuchemos a esas personas. ¿Por qué? Porque tal vez el Señor, a usted que está escuchando este mensaje, Dios ya lo libertó, ya lo hizo libre y lo quiere seguir bendiciendo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estuvo cautivo, primeramente Dios lo libertó. Tal vez usted estaba en una situación difícil en su salud, en su matrimonio, en algún vicio, en algo imposible para el hombre, pero Dios lo hizo libre. ¿Por qué? Porque el Señor nos hace libre, porque la palabra de Dios nos dice que si el Hijo del Hombre nos hiciere libre, realmente seremos libres, y ese es Jesucristo, al quien nosotros aceptamos en nuestro corazón.
Y dice la palabra de Dios que vinieron estos 10 siervos de mala manera a traer negatividad en el pueblo, a apagarle la fe de parte del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo dice que anda como león rugiente, lamentablemente buscando a quien devorar. Y también la palabra nos dice que tenemos nuestro escudo de la fe, que es para apagar esos dardos del enemigo que nos quieren apagar esa fe, esa llama de fe que tenemos en Dios. Y dice la palabra que vinieron estos hombres negativamente a decir: no vamos a poder avanzar porque son hombres poderosos, son gigantes, no vamos a poder pasar porque son una ciudad fuerte. Y dice la palabra de Dios que en ese momento estaba Josué y Caleb, que ellos sí tenían fe, ellos sí creyeron al Dios vivo que los sacó de la tierra de Egipto. Ellos vieron en su momento la gloria de Dios cuando Dios abrió el mar rojo, y así tal vez usted también vio la gloria de Dios en su vida y usted vio la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra lo que tiene para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que en su momento el pueblo de Dios se estancó, se quedó estancado por escuchar al enemigo, no pudo avanzar, no pudo poseer la tierra. Llegado su momento, dice que una generación entera lamentablemente se quedó atrás, no pudo ver la gloria de Dios, no pudo ver esa bendición que Dios tenía. ¿Por qué? Porque hicieron caso al enemigo primeramente. Y dice que en Cades Bernea, que eso es lo que Dios nos quiere marcar hoy. No sé cuál es su Cades Bernea, en donde usted se estancó el día de hoy. Tal vez ya hace tiempo que está en el Evangelio, o tal vez es su primer comienzo, está caminando en el Evangelio y lamentablemente se estancó. ¿Por qué? Por escuchar al enemigo, escuchar a esas personas de mal corazón que lamentablemente tienen envidia, tienen celo, y como ellos no pueden seguir al Señor, no pueden dejar su vieja vida, les dicen palabras de desánimo. Tal vez usted está orando por su matrimonio y vienen esas personas con un mal corazón a decirle de parte del enemigo, vienen y le dicen: ¿para qué estás orando si tu marido no cambia más, tu esposa no cambia más? O tal vez está orando por sus hijos para que Dios lo levante de los vicios, lo saque de la depresión, que tal vez tienen sus caídas, pero usted tiene que orar y creer al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice que nosotros tenemos que poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Porque nos cuenta la palabra en su momento, dice que Pedro en su momento vio a Jesús, dice, en una tempestad. Y eso es lo que pasa muchas veces, nosotros estamos en la tempestad, estamos en las pruebas, en la lucha, pero no podemos verlo a Jesús, no lo reconocemos. Dice la palabra de Dios que Jesús mismo le habló a Pedro y le dijo: no tengan miedo, yo soy. Y dice que Pedro le dice: si tú eres, Señor, permite que yo pueda ir sobre las aguas. Él tenía fe. Y dice la palabra de Dios que Dios le dijo: ven, lo llamó. Y hoy Dios nos está llamando a que caminemos por fe también. Y cuenta la palabra de Dios que Pedro caminó por fe porque puso los ojos en Jesucristo, y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que pongamos los ojos en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, que caminemos por fe. Y dice la palabra de Dios que llegado su momento, Pedro corrió la mirada de Jesús, miró las pruebas, las luchas, las dificultades, lo que el mundo estaba pasando en su entorno, en su alrededor, y sacó la mirada de Cristo y se empezó a hundir. Y dice la palabra de Dios que él clamó y dijo: Señor, sálvame. Tal vez usted también se estancó en ese momento, que estaba caminando, que iba de gloria en gloria, y el enemigo, lamentablemente, que lo está queriendo apagar su fe, mandó a esas personas, su propia familia, tal vez sus propios amigos, su propio entorno, en su entorno de trabajo, en la escuela, no lo sé. Tal vez le quieren apagar esa fe, pero es como dice la palabra del Señor. El Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nosotros tenemos que saber de qué espíritu somos, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios le estaba marcando al pueblo de Israel en su momento a través de Moisés, que le dijo, cuando le dijo que vayan a poseer la tierra, dice que fueron rebeldes. Y dice que no le creyeron ni obedecieron a su voz. Y eso es lo que hoy Dios quiere, que nosotros no sigamos estancados, sino que creamos a la palabra de Dios, que aumentemos nuestra fe primeramente. ¿Y cómo hacemos eso? Primeramente escuchando la palabra de Dios, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tenemos que todos los días tomarnos el tiempo de estar en comunión con el Padre, de leer la palabra, de escuchar alguna prédica, estar en la presencia del Señor para que el Señor nos ayude y nos avive la fe, nos aumente la fe. También dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y usted tiene que llamar a las cosas que no son para que sean, dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, creyéndolo. Tal vez usted está pidiendo que sus hijos sean siervos de Dios, que Dios los cambie para bien, que dejen la mala vida. Tal vez usted se separó, tal vez porque no quieren que usted esté en los caminos del Señor, pero usted tiene que aferrarse al Señor, creerle al Señor, porque el Señor dice que si nosotros creemos, podemos ser salvos nosotros y nuestra familia. El Señor dice que
Si nosotros oramos por nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, pueden ser salvos por nuestra fe. Eso es lo que Dios quiere, que hoy hagamos caso a la voz de Dios, primeramente, que lo obedezcamos. ¿Por qué? Porque le remarcó eso, le dijo, no le creíste ni obedeciste. ¿Por qué? Porque también podemos creer, pero no obedecer. ¿Por qué? Porque muchos creen, pero no ponen la palabra por obra, no son violentos en el espíritu, porque cuenta la palabra de Dios una situación, también una historia bíblica, que lo que habla la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel estaba en el frente de batalla contra los filisteos, a cargo de Saúl, un hombre desechado por Dios. Dice que tuvieron ellos también 40 días y 40 noches escuchando al enemigo, a un gigante. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿Por qué? Porque Dios no estaba lamentablemente en ese momento, porque ese hombre Saúl estaba apartado de Dios, ya Dios lo había desechado. Pero cuenta la palabra de Dios que viene un joven, un muchacho, un simple pastor con fe en Dios, creyéndole al Señor, que él sabía al Dios que servía, que ya lo había librado de los osos y de los leones. Y él lo tuvo en nada, a ese grande, a ese filisteo que todos le tenían miedo. Y dice que él le creyó a Dios y él profetizó la palabra y creyó, y con una simple piedra venció. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos hoy, que creamos primeramente en la palabra de Dios, que creamos así como tal vez usted es como Josué o como Caleb, o escuchó a un Josué o a un Caleb, que él vio la gloria de Dios, él vio en su momento, tal vez está predicando, usted está pidiendo por su matrimonio y hay otro hermano que le dijo que siga creyendo porque Dios restauró el matrimonio de él, o la salud, o algo en la finanza, algún imposible. Usted tiene que creer a esas personas. ¿Por qué? Porque nosotros contamos nuestro testimonio para que sea de bendición primeramente. Dice la palabra de Dios que Josué y Caleb fueron los únicos que creyeron a Dios y que alentaron al pueblo, pero aún así dice que el pueblo no le quiso creer a Dios, y dice que Dios lamentablemente se enojó con el pueblo por su incredulidad, y ellos no pudieron recibir la tierra prometida, las bendiciones que Dios tenía para ellos. Y también la palabra de Dios nos cuenta en su momento, dice que Jesús mismo se va en el lugar donde se había criado, en Nazaret, y dice que la gente incrédula no le creía, que Jesús mismo estaba asombrado de la incredulidad de ellos, que no le creían que Él era el Hijo de Dios, y por eso Él no pudo hacer muchos milagros, simplemente sanó a algunos enfermos. Y eso pasa muchas veces con nosotros, que es lo que Jesús dice, que no hay ningún profeta que lamentablemente recibe honra en su tierra. ¿Por qué? Porque no le creen que es siervo de Dios. Tal vez usted tiene algún familiar, o usted mismo es un siervo de Dios, y su familia no le cree que usted es un hijo de Dios, un siervo de Dios, y por eso esas personas están perdiendo muchas bendiciones, muchos imposibles. ¿Por qué? Porque no le creen a usted que es un siervo de Dios. Y así dice que Jesús estaba asombrado de esa incredulidad, porque las personas no le creían. Pero también la palabra de Dios nos cuenta de un hombre, un ciego primeramente, llamado Bartimeo, que dice que a pesar de que las personas le decían que se callara la boca, que no siguiera hablando, que no le pidiera ayuda a Jesús, dice que él aún más clamaba y creían en Jesús. Y llegado su momento, Jesús oyó su clamor y le impuso las manos y él fue sano. Y también la palabra de Dios nos habla de 10 leprosos en su momento, hombres que no eran del pueblo de Israel, hombres del mundo, si podemos llamarlo, hombres leprosos desechados por el hombre, que creyeron a Jesús, que se presentan delante del Señor y le dicen que querían ser sanados. Y Jesús le mandó para que vayan al templo, y dice que en el camino fueron sanados. Dice que simplemente uno fue y adoró al Señor, fue a dar gracias. Y eso es lo que pasa muchas veces. Nosotros nos perdemos muchas bendiciones por no creer y no obedecer a la palabra de Dios. Así como el Señor le marca acá en el versículo 23 que lo leemos. Dice, no le creíste ni obedeciste a su voz. No sé qué el Señor profetizó para su vida, para su matrimonio, para sus padres, para sus hijos, no lo sé. Usted tiene que creer a esa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? Porque los violentos de espíritu, los hombres forzados y valientes que somos en la fe, lo arrebatamos. ¿Por qué? Porque el Señor sí tiene muchas bendiciones para nosotros, pero tenemos que creerle al Dios vivo que servimos, porque Jesús mismo dice, bienaventurados los que no ven y creen. ¿Por qué? Porque en su momento había un propio discípulo que tuvo que verlo a él resucitado y tuvo que tocar las heridas para creer, pero él mismo dice, bienaventurados los que no ven y creen. Y eso somos nosotros, el pueblo de Dios, que caminamos por fe, andamos por fe. Y ese es el mensaje de hoy. Eso es lo que Dios quiere que cambiemos. Tal vez usted estaba estancado hace muchos años, muchos días,
meses tal vez. ¿Por qué? Porque escuchó al enemigo primeramente, no creyó a la palabra de Dios, y nosotros tenemos que creer al Señor, porque el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y también el Señor nos dice que tenemos que poner por obra la palabra de Dios, que tenemos que poner la fe por obra, porque la fe sin obra está muerta. Tal vez usted está pidiendo por un trabajo y está pidiendo, está entregando, está orando, pero no sale a entregar currículum, no sale a buscar, y usted tiene que ser violento, tiene que creerle al Señor, porque el Señor está con usted. Tal vez está pidiendo que el Señor le sane, pero no está haciendo lo que el médico también le dice, porque por algo están los médicos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque cuando no entra la mano del médico, cuando el médico dice que hasta ahí llegó, entra la mano poderosa de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que vayamos a los médicos para poder dar testimonio, tener ese comprobante médico, eso es lo que el médico nos entrega, que dice que no se puede más. Ahí es cuando entra la gloria de Dios. El Señor hace lo imposible, y si nosotros creemos vamos a ver la gloria de Dios. Y ese es el mensaje de hoy, que salgamos de Cades Barnea, en donde nos estancamos. Tal vez ya es tiempo, el Señor quiere bendecirnos con toda bendición, pero tenemos que creerle a su palabra, así como lo hicieron Josué y Caleb, y ellos mismos llevaron al pueblo de Israel a la victoria, porque ellos creyeron desde el primer momento. Tal vez usted es un joven, una jovencita, que nadie le cree a lo que usted cree en el Señor, lo que el Señor le dijo, pero pronto van a estar viendo. ¿Por qué? Porque usted creyó al Señor, y el Señor dice que los que creemos al Señor no vamos a ser avergonzados. Y ese es el mensaje de hoy. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. Hoy en mi desierto te encontré. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar,
le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Y gracias por esta palabra de bendición y de edificación. Tal vez nos habíamos estancado como el pueblo de Israel, Padre amado, porque escuchamos al enemigo, Padre amado, a esas personas que vienen negativamente, Padre amado, para apagarnos nuestra fe. Pero hoy comprendemos que tú quieres bendecirnos con toda bendición y simplemente tenemos que creer a tu palabra, Padre amado, y obedecerte, Padre amado. ¿Por qué? Porque tú nos quieres bendecir. Tenemos que ser obedientes a tu palabra, Padre amado. Si tú lo dijiste, hecho está, Padre amado. Por eso damos gracias por este mensaje. Tal vez nosotros somos como Josué y Caleb, Padre amado, que en su momento creímos a tu palabra y pronto vamos a ver tu gloria, Padre Celestial, porque tú te honras a los que te honran, Padre amado, y estos siervos te habían honrado delante del pueblo, Padre amado. A pesar que ellos no creían, ellos creyeron siendo jóvenes, Padre amado. Y yo sé que tú te vas a glorificar en mis hermanos también, Padre amado. Tal vez los menospreciaron porque son jóvenes o porque recién se acercaron al camino y no están creyendo a la palabra que tú pusiste en la boca de ellos. Yo sé que tú lo vas a honrar, Padre amado. También, Padre Celestial, yo oro por ellos ahora en el nombre de Jesús. Te pido que les renueve la fuerza, Padre amado, que les des la fuerza al búfalo, Padre amado. Les renueve la fuerza como la del águila, porque tal vez ellos ya hace tanto que estaban estancados, no podían avanzar y querían dejarlo todo, Padre amado, porque no veían respuesta a su oración, Padre amado. Tal vez estaban orando por sus hijos, que salgan de los vicios, de la mala vida, por su matrimonio, por sus padres. Estaban orando, Padre Celestial, que tú los saques del pánico, de la depresión, Padre amado, de esa enfermedad que el médico dijo que no se podía hacer más nada. Ahí entra tu mano de poder. Yo te pido, Padre amado, que tú lo aumentes la fe también, Padre amado, para que ellos puedan dar testimonio, Padre amado, de tu gloria y tu poder. Por eso te damos gracias por este mensaje, Padre Celestial. Te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que así como el pueblo de Israel lamentablemente no escuchó al Señor, escuchó al enemigo, que hoy nosotros podamos escuchar la voz de Dios, que pongamos la palabra por obra, que tengamos fe en el Señor y que obedezcamos, que caminemos por fe. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llevarnos de gloria en gloria, no nos quiere ver avergonzados. El Señor, dice la palabra del Señor, que si nosotros confiamos en Él no vamos a ser avergonzados. Tal vez usted estaba orando por el Señor y hoy el Señor le dio la respuesta, que usted tiene que escuchar la voz de Dios, primeramente la voz de los hermanos, la voz del pastor, que le trae palabra de aliento, no esas personas negativas que por el celo, por envidia, quieren su mal. Usted tiene que creerle a Dios y pronto va a ver la gloria. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes. Será hasta la próxima edición. La gloria y recibe toda la honra.